Open your eyes. Open your eyes, Mother. It's me. You're home now. It's safe. I won't let anyone hurt you, so just open your eyes. Él es Edward Theodore Gain, más conocido como el carnicero de Plainfield. Es un personaje, yo diría, de los más controversiales del siglo XX, que al solo nombrarlo se eriza la piel y revuelve el estómago, por todos los actos despiadados y tétricos que ha cometido. En su honor se han creado las piezas cinematográficas y literarias más icónicas y perturbadoras de terror y suspenso de los años 60 hasta los 90. Les menciono algunas. Psycho, escrita por el novelista Robert Bloch. La novela fue llevada rápidamente al cine por el director Alfred Hitchcock en 1960, llamándola Psicosis, donde Norman Bates es el personaje protagonista basado en el asesino en serie Ed Gein. Bates fue personificado por Anthony Perkins. The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, es otra película inspirada en el asesino en serie que fue dirigida por Jonathan Demme, basada en la novela de Thomas Harris, escrita en 1988. También podemos nombrar a Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill. Pero la increíble serie Bates Motel ha superado y perfeccionado los detalles más siniestros de esta historia, adaptando los escenarios y la estética de los años 60 con la actualidad. Una serie de televisión y de terror psicológico retorcido transmitido en 2013 por el canal A&E para luego estrenarse en Netflix. Okay, Mother. I'll believe you. Ed Gein nació en Wisconsin el 27 de agosto de 1906. Creció en un pueblito llamado Plainfield, en el condado La Crosse. Fruto de la unión de George Gein, un alcohólico maltratador, y Augusta Lerk, que era una fanática religiosa, con fuertes convicciones que despreciaba a los hombres. Consideraba que las mujeres eran el objeto del pecado, del que debía mantener alejados a sus dos hijos, causándoles dificultades para socializar. Ed, en el confinamiento en el que vivía, se obsesionó con leer cómics, revistas y libros acerca de asesinatos, muerte o violencia, e incluso sobre las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Uno de sus favoritos era Crypt. Estos temas causaron una gran fascinación en él. Practicaba torturando a animales, matándolos y disecándolos en el sótano de su famosa casa, la cual aún existe y fue el escenario donde filmaron Psicosis y Bates Motel. Estas prácticas lo absorbieron y aislaron hasta perder la noción de la realidad. Esta predisposición ermitaña y obsesiva compondrían el segundo factor que forjó su personalidad y lo definieron para el resto de su vida. George Gein, el padre de Ed, murió a los 66 años. Henry observó la relación de dependencia y el evidente complejo de Edipo desarrollado por su hermano pequeño. Ed experimentaba un deseo incestuoso por su madre y unos celos que lo enloquecían al igual que ella. Henry se alejó de la relación tóxica que tenían entre ellos y murió misteriosamente en un supuesto incendio. Ed y Augusta, obsesionados el uno al otro, vivieron años juntos.
solos atendiendo su hotel, en donde Ed acechó a un sinnúmero de víctimas, la mayoría mujeres, cometiendo delitos que solo un enfermo mental podrían cometer. Ed sentía muchos celos de uno de los novios de su madre. Fue esta situación la que sacó el verdadero monstruo que llevaba dentro. Hasta que en uno de esos ataques de celos y de ira, porque no quería que nadie se enamorase de su madre, la mató para luego decir que Augusta sufrió un ataque al corazón. Él la cuidó devotamente luego de haberla matado y profanado su tumba, y la encerró con llave en su habitación, conservándola intacta, pretendiendo que seguía viva, la alimentaba, la vestía y hasta bailaba con ella. Existe un elemento añadido de gran relevancia en esta historia, y es que el propósito de Ed Gein al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio no eran únicamente el de revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella. La confrontación del amor que sentía con los sentimientos de ira y la frustración por negarle el contacto con mujeres, mezclados con un desarrollo sexual tardío y anómalo, causaron que al morir Augusta, Ed Gein diera rienda suelta a fantasear con la transexualidad. Estas ideaciones de cambio de sexo y su admiración por la muerte y los desmembramientos fue lo que llevó a Ed Gein a confeccionar todas aquellas prendas de vestir con la piel de sus víctimas. El juez que llevaba el caso solicitó que se le practicara un segundo informe, llevado a cabo por 4 psicólogos que determinaron unánimemente que Gein continuara confinado. Ed Gein murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el Hospital Geriátrico para Enfermos Mentales de Mendota. De la vida de Gein podemos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que condujeron su vida criminal hasta el extremo de ser catalogado como un asesino en serie. El retraimiento y la soledad que le llevaron a generar este tipo de fantasías y al desarrollo del comportamiento antisocial basado en la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Cuanto más solitario se volvía Ed Gein, más incrementaba la dependencia hacia sus fantasías. Con el tiempo, estas fantasías se volvieron más violentas y retorcidas. Bates Motel es una serie que nos narra la caída en desgracia y la evolución psicológica de Norman Bates. Protagonizada por 2 grandes actores, Freddie Highmore y Vera Farmiga, Bates Motel expande el universo de Psicosis con un respeto mayúsculo hacia el legado de Hitchcock. Bates Motel reinventa el origen del personaje y enriquece uno de los grandes clásicos del cine. En la descripción de este video les dejo los enlaces de Psicosis, Bates Motel y también del maravilloso soundtrack de ambas obras maestras. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias.